Vamos a iniciar nuestro devocional hoy muy animados, pensando en que el Señor a través de su palabra nos trae muchas bendiciones, vida, salvación y muchísimas otras bendiciones que alegran todos nuestros días. Así que, bueno, con eso en mente vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos muchas gracias por darnos este tiempo especial de devocional, Señor, porque nos has permitido durante un tiempo ya estar estudiando, estar analizando este libro de Génesis. Gracias por la luz que nos das en él, por todas las lecciones, Señor, que podemos aplicar a nuestras vidas. Te rogamos que hoy, Señor, nos des tu bendición, que podamos seguir aprendiendo de ti, conociéndote, Señor, conociendo tu andar en el Antiguo Testamento y también aprendiendo más y más lecciones para que vivamos, Señor, en este tiempo, como dice la Escritura, sobria, justa y piadosamente. Bendice los niños con tu maravillosa salvación y a los hermanos, Señor, fortaléceles más y más. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos y niños, el devocional de hoy tiene por título El regreso de Jacob a Canaán. El regreso de Jacob a Canaán, un tema bien importante. Después de más de 20 años, Jacob puede volver a su tierra una vez más, por fin. Nuestro pasaje será Génesis 33, verso 16 al 20. La última parte del capítulo 33. Dice así: Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob se fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Bueno, es como un pasaje del que en inicio uno podría decir que no hay gran cosa allí, ya como el resumen, es un resumen de lo último que pasó en este momento, pero si lo leemos con cuidado, tiene varias cosas interesantes, importantes, de donde podemos también seguir sacando lecciones para nosotros. Miren, después de esa conversación tan amable que sostuvieron Jacob y Esaú en su encuentro, cada uno siguió su viaje. Entonces, de Esaú se nos dice en el verso 16 que se fue a Seir, es decir, se fue a su casa, al lugar de su habitación, ya que sabemos que esa es su casa, por ejemplo, porque allí fue donde Jacob le envió mensajeros, según lo vimos en el capítulo 32, verso 3. Allá dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y ahora aquí se nos dice que Esaú volvió aquel día por su camino a Seir. Así que vemos que volvió a su casa. Esaú ya volvió a su casa. Hay un tema aquí, un asunto del que no tenemos respuesta, y es que Jacob
había quedado de ir allá mismo, a Seir. En el capítulo 33, verso 14, leemos: Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en o a Seir. Así que el plan inicial era que Jacob iba también para Seir. Sin embargo, por la lectura que acabamos de hacer, se mencionaron otras ciudades y no Seir. Es decir, que al fin Jacob no fue allá donde su hermano. Se nos cuenta que primero fue a Sucot y después fue a Siquem. Así que ahí quedamos con una gran incógnita. Y es por qué Jacob al fin no fue a Seir. ¿Por qué al fin no fue donde su hermano? Pero como les digo, quedamos con la incógnita. No sabemos. No podemos responder ahí nada. En cuanto a Jacob, entonces en su viaje de regreso se nos dicen varias cosas. La primera, en el verso 17, que primeramente él se fue para Sucot. Esta palabra, como lo vemos ahí en la lectura, significa cabañas. Y hace mención de esto precisamente porque se nos cuenta que Jacob construyó varias cabañas. Cuando Jacob llegó a ese lugar, entonces tuvo la intención de quedarse un buen tiempo, porque cuando se hace una construcción más compleja, se ve que la persona no está de paso. Si solamente arma uno como una tienda, una carpa o algo así, acampa, pues la idea entonces es que el tiempo que uno piensa quedarse es corto. Pero en este caso vemos que no. Cuando Jacob llegó a este sitio tenía la idea de quedarse un buen tiempo. Así que se nos dice ahí en el verso 17 que lo primero que hizo fue que edificó ahí una casa para él. Esta palabra casa no implica el material de la casa o algo así, seguramente de madera y pieles, pero lo que sí nos quiere hablar es que lo que él hizo lo que él hizo fue una morada para habitar con su familia. La idea es que hizo un hogar. Esa palabra tiene la idea no tanto de cómo se construye o qué se construye, sino para qué sirve. Por ejemplo, la palabra tiene la idea de estar adentro. Así que el plan es como refugiarse, un lugar para refugiarse él y toda su familia. Pudiéramos pensar que hizo varias casas, porque recuerden que son muchas personas las que tiene ya por familia. Pero algo clave que se dice es que hizo cabañas para su ganado. Y es la palabra Sucot. O sea, podríamos decir que él hizo Sucot para el ganado o cabañas para el ganado. Y entonces, precisamente, por eso fue que le puso por nombre a aquel lugar Sucot. Sucot significa cabañas. Ahora, no se nos cuenta nada más de su estancia ahí en Sucot, no. Cuando leemos el verso 18, ya simplemente cambia de lugar. Lo que sí es interesante es saber que el hecho de que él llegó ahí a Sucot es que ya llegó a la tierra que el Señor le iba a dar al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Porque Sucot va a ser después, más adelante, parte de la tribu de Gad, al otro lado del Jordán. O sea que podemos decir que ya llegó Jacob allí y su primera parada en la tierra que Dios les ha prometido fue este lugar llamado Cabañas. Luego se nos cuenta que volvió a viajar y ahora se fue a la ciudad de Siquem o a una ciudad en Siquem.
Cuando llega a Siquem, entonces ya se nos menciona claramente que está en la tierra de Canaán. En el verso 18 dice que llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Así que, bueno, está ahí en la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, a Isaac y ahora a él mismo. Y se nos dice algo importante, muy importante, y es que él llegó sano y salvo. Podríamos leerlo así rápido y perder una enorme bendición que hay detrás de estas palabras, porque el verso 18 quiere resaltarnos o hacer una referencia a algo que había ocurrido hace más de 20 años atrás. Debemos recordar que cuando Jacob apenas salía de esta tierra e iba a conseguir mujer, el Señor se le apareció en Betel y lo bendijo. Y Jacob hizo un voto con él. Ese voto lo encontramos en Génesis 28:20. 5 capítulos atrás se hizo este voto. Y ahí leemos. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y escuchen, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Miren este punto entonces tan importante. Hoy Jacob está volviendo en paz. Este es un pasaje modesto, ¿sí? El pasaje nos dice, recuerden aquella cosa que ocurrió antes, recuerden el voto. Es un pasaje modesto, pero está mostrándonos el cumplimiento de esta bendición divina. Él pidió volver en paz y volvió en paz, volvió sano y salvo. Así que se cumplió esta bendición divina frente a nosotros. Luego del lugar se nos dicen varias cosas, que acampó, por ejemplo, frente a la ciudad. Cuando llegó a Siquem, no se metió a la ciudad, sino que se quedó cerca de ella, por un lado, para poder relacionarse con la gente, comerciar con ellos, pero también con cierta distancia, lo cual es importante. Ahora, al estar cerca de la ciudad, pudo comprar un terreno para poder habitar. Nos cuenta que compró una parte del campo y allí plantó su tienda. Eso es que hizo una vez más una casa allí para vivir o casas para vivir de manera permanente. Y se nos dice claramente que este terreno lo compró a los hijos de Amor y lo compró por 100 monedas. Y aquí hay algo también muy interesante que le pasó a Abraham, a Isaac y ahora le está pasando a Jacob. Y es que aunque Dios les prometió esa tierra, ellos vivieron ahí como si no fuera de ellos. Ellos vivieron como peregrinos, ya lo hemos resaltado, porque el Nuevo Testamento así lo muestra. Hebreos dice, conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces noten que aunque ellos están ahí, están viviendo como peregrinos, y es muy importante la razón, y es que el fin máximo de las promesas del Señor no era esa tierra como tal, y ya lo veremos más adelante, pero el punto es que esa tierra es una especie de ejemplo, de modelo del cielo. Es tan así que ellos vivieron como extraños ahí, que esta es la segunda vez que compran un terreno. La primera vez lo compró Abraham y ahora lo está comprando Jacob. En tercer lugar, vemos aquí algo de suma importancia en el último verso, verso 20. Dice,
y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Jacob había dicho, si Dios me trae en paz, Dios será mi Dios. Así que Dios cumplió y ahora vemos aquí a Jacob cumpliendo sus votos. Miren, muchas personas no cumplen sus votos, sino que más bien se olvidan de ellos cuando ha pasado la angustia. Jacob lo cumplió y lo cumplió levantando un altar para Dios, para adorarle, para agradecerle, ya que Dios le había bendecido todo el tiempo de varias maneras. Jacob no se contentó con darle simplemente gracias a Dios, sino que construyó un altar para que pudiera agradecerle a Dios más formalmente, como debe ser, y algo muy importante, para promover la religión entre su familia y aún entre la gente con la cual habitaba cerca. Con esto él podía promover la verdadera religión en las personas de Siquem. Nos dice que le puso un nombre al altar. El nombre del altar es el Eloé Israel. Esto significa así. La palabra él es Dios. La palabra él significa Dios. Entonces, todo junto es Dios, el Dios de Israel. Es un nombre realmente muy bonito, muy bonito. Miren, hacia Dios, al ponerle ese nombre, hacia Dios era decirle, tú eres mi Dios. Como se lo había prometido Jacob, tú eres mi Dios, te reconozco como mi Dios. Cuando podemos decirlo de esta manera para entenderlo mejor. Hace 20 años, cuando Jacob salió, él no era cristiano. Ahora el Señor le ha hecho, si me permiten usar esa palabra, por supuesto, la palabra cristiano. No era creyente, no era un hombre piadoso aún, aunque había sido criado en el camino del Señor, pero ahora lo es. Entonces es un nombre muy bonito porque él está reconociendo Dios es el Dios de Israel. ¿Y quién es él? Él es Israel. Recuerden que el Señor acaba de cambiarle el nombre de Jacob a Israel. Y hacia todos los demás, hacia su familia, hacia los vecinos, este nombre era decirles lo mismo, ¿no? Él es el Dios de Israel. Que la gente supiera cuál es el Dios de Jacob. Es un gran testimonio para su familia, un gran testimonio para la sociedad, que con este nombre Jacob les presenta a su Dios. Este es mi Dios, conozcan a mi Dios es Él. Así que bueno, es un pasaje corto, pero con cosas muy importantes para nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, el Señor en ese tiempo había prometido una tierra, lo que conocemos como la tierra prometida. Esto que vemos en los patriarcas de estar pensando en una tierra prometida es un modelo del cielo. Ellos habitaban ahí donde Dios les había prometido y al mismo tiempo les servía de modelo para el cielo. Entonces, su ejemplo nos llama a nosotros a pensar también en un lugar prometido. El punto es este. Todos los que crean en Jesús morarán en la tierra que Jesús promete. Los cristianos podemos dar gracias al Señor por ello, porque no solamente es una promesa, sino que es algo que efectivamente el Señor cumplirá. Así que los cristianos podemos gozarnos, alegrarnos, agradecer de antemano. Y los niños y los que todavía no han creído en el Señor pueden venir a Él, creer en Él, arrepentirse de sus pecados, y una de las bendiciones que recibirán precisamente es un lugar para morar, un lugar maravilloso que el Señor está preparando. ¿Qué aprendemos de este pasaje?
Miren, hay tres lecciones bien claras aquí. La primera, aprendemos que Dios cumple sus promesas. Es algo que repetimos y repetimos, pero por el hecho de que nuestra fe es débil, hay que seguirlo repitiendo, hay que pensar en esto, hay que analizarlo, hay que ponerlo en el corazón, porque muchas veces pensamos que Dios no cumple, muchas veces nos pensamos desamparados y entonces empezamos a buscar nuestro bien en el pecado. No, miren, Dios cumple sus promesas. Vimos que el Señor trajo sano y salvo a Jacob como se lo había prometido. Así que nosotros también podemos confiar en todo lo que promete el Señor para nosotros. Miren, no importa el tiempo. Jacob pasó más de 20 años para ver el cumplimiento. No importan las luchas. Jacob luchó con su suegro, tanto en todo el tiempo de su trabajo como en su partida. Jacob luchó con sus temores acerca de su hermano, pero de todo lo libró el Señor. Así que nosotros hoy podemos descansar en las promesas, en la palabra del Señor a nuestro favor. Esperar en Él, confiar en Él. Aprendemos también que nosotros debemos cumplir nuestros compromisos con Dios. Estamos en un tiempo donde la gente no cumple sus palabras y muchos cristianos no cumplen sus palabras. Muchos cristianos se comprometen y no cumplen. Entonces es un terrible mal. Estamos en un tiempo donde la palabra no tiene valor, no tiene peso, pero es todo lo contrario a lo que vemos en las escrituras. Jacob dijo, Dios será mi Dios. Y así fue, aquí le cumple. Le hace un altar y le pone un nombre que testifica de eso. Es un gran pecado no cumplirle al Señor lo que le decimos, lo que le prometemos. Es un terrible mal. Entonces aquí aprendemos a cumplir lo que le decimos al Señor, a cumplir nuestros votos, a cumplir nuestros deberes. El Señor nos ha llamado, por ejemplo, a ser cristianos, entonces tenemos deberes para con Él que cumplir fielmente. Y lo tercero que aprendemos es que debemos esforzarnos por el bien de la iglesia. Así como alguien dice, donde tenemos una tienda, Dios debería tener un altar. Donde tenemos una casa, Él debería tener una iglesia. Miren, debemos entonces esforzarnos por tener una iglesia. Al tenerla, debemos esforzarnos por el bien de ella, porque nuestra religión se debe publicar para la gloria de Dios, tener una iglesia para agradecerle y para promover la verdadera religión en nuestra familia y amigos. Por eso, así como Jacob aquí erigió un altar y se dedicó y se esforzó por tener un altar y un lugar de testimonio, así nosotros debemos esforzarnos por el bien de la iglesia para que sirva para estos mismos propósitos. Que así sea, que el Señor nos ayude a lograr estos objetivos. Oremos entonces. Padre, te damos gracias por este tiempo devocional y porque podemos aprender varias cosas de ti, del Señor Jesús y lecciones, Señor. Gracias porque tú cumples tu promesa, tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra fe en esa verdad que muchas veces, Señor, no lo hacemos y fallamos. Padre, danos la gracia y el compromiso para cumplir con nuestros deberes contigo. Danos, Señor, el ser personas serias contigo, Señor, y hacer lo que debemos de hacer. Y bendícenos a cada uno, Señor, para que nosotros nos esforcemos en promover el bien de la iglesia, Señor. Así como Jacob puso este altar,
que nosotros, Señor, busquemos el bien de la iglesia para promover allí, Señor, el avance de tu reino. Bendícenos, Señor, para que veamos esto como algo importante, tu iglesia como algo importante en nuestros días, como en aquel tiempo vieron importante el hacer altares, Señor, a tu nombre. Padre, gracias te damos por estas lecciones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por este tiempo. Voy a poner aquí las preguntas para los niños. ¿Qué aprendemos de este pasaje? La pregunta de siempre, la pregunta infaltable. ¿Y qué aprendemos de Jesucristo también aquí? ¿Qué aprendemos del Señor Jesús en este pasaje? El Señor les bendiga a todos, niños, hermanos. Un abrazo para todos.